Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del equipo que roba en todos los partidos que juega. Vamos a estar hablando un poco de la historia detrás de un equipo del fútbol argentino que probablemente el que no sea seguidor del fútbol argentino o probablemente el que no viva en la Argentina y justamente mire los partidos de esta liga poco conozca, porque es un equipo que internacionalmente no tiene mucha relevancia ni tampoco mucha historia, pero que en los últimos años se ha vuelto muy conocido en la Argentina por ser un equipo extremadamente beneficiado por el arbitraje, en algunos casos inclusive con algunas polémicas y bochornos respecto a decisiones en los cuales ha sido favorecido. Vamos a hablar un poco de la historia de este equipo, qué cambió y por qué este equipo hoy en día en el fútbol argentino es tan odiado y tan criticado. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el mismo. En el año 2001 llegaba a la presidencia de Barracas Central Claudio El Chiqui Tapia, que era uno de los yernos de Hugo Moyano, uno de los tipos más poderosos en el fútbol argentino y también en la política argentina en general, que estuvo vinculado hasta hace no mucho tiempo con la presidencia independiente de Avellaneda, uno de los clubes más importantes e históricos del país. En ese momento el Chiqui quería hacer carrera como dirigente y aconsejado por Julio Grondona, el expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, empezó haciéndose desde abajo en un pequeño equipo de barrio que vegetaba en la primera C de la AFA y que, tapado por las deudas, prácticamente no tenía ninguna preponderancia, ni en su ciudad, ni tampoco en el fútbol argentino. 20 años más tarde, todo se ha ido mucho más para arriba. Hoy en día, en el 2024, Barracas está en primera división. Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por una sucesión de eventos realmente muy llamativa en la cual, después de la muerte de Julio Grondona, la famosa votación de 38-38 entre Marcelo Finelli y Julio Segura, terminó finalmente con el Chiqui Tapia casi de rebote quedándose con la AFA y adueñándose justamente de ese puesto. Hoy en día su hijo Matías es el presidente de Barracas. Él ya no está directamente con un cargo, pero todos sabemos perfectamente, como en su momento ocurría con Arsenal de Sarandí y Julio Grondona, que el que toma las decisiones y la injerencia en Barracas la sigue teniendo el Chiqui. Un equipo que subió 3 categorías en tan solo una década y que después de 87 años volvió a la primera división del fútbol argentino. Entre el año 1920 y 1930, el Guapo, como se lo conoce, militó en la máxima categoría, y cuando en el año 1931 se instauró el profesionalismo en la Argentina, se mantuvo del lado amateur y participó de los torneos de la Asociación Argentina de Fútbol. Cuando esa entidad se fusionó en el año 1934 con la Liga Argentina, Barracas quedó en la segunda división, de la cual descendió en el año 1941, impidiéndole de esta manera poder volver a primera división. Fundado el 5 de abril del año 1904, desde 1916 el club está afincado en su actual cancha de Olavarría y Luna, detrás del estadio de Huracán de Parque Patricios, un escenario de tamaño muy reducido y con capacidad en su momento bastante reducida. Sin embargo, como también sabemos, como ha crecido el club, el Chiqui Tapia Stadium, como lo podríamos denominar, porque es el nombre que tiene el estadio Chiqui Tapia, está siendo remodelado, se está evidentemente acondicionando para un club de primera división y está teniendo un crecimiento cada vez más preponderante dentro del fútbol argentino. Barracas nunca tuvo una gran convocatoria y recién con la llegada del Chiqui a la presidencia se hicieron algunas obras esenciales, los cuales, como les comentaba, incluyen el día de hoy la modificación y evidentemente la refacción prácticamente de todo el estadio, que se continúa haciendo. Hoy en día hace local justamente en el estadio Huracán, que como les comentaba antes queda muy cerca de lo que es el estadio y la sede de Barracas. Su último paso por la segunda categoría antes de llegar a primera hoy en día se había registrado en el año 1949. El año siguiente, en el año 1950, la AFA lo descendió por decreto y durante 60 años, entre el año 1950 y el año 2010, estuvo vagando entre la C y la D, es decir, la tercera, o mejor dicho, la cuarta y la quinta categoría del fútbol argentino. Bajó a la D en el año 71, volvería posteriormente, hasta que finalmente, a partir del año 2010, comenzarían a soplar nuevos vientos.
Presidido por Chiqui Tapia, ese año subiría a la primera B Metropolitana, que en el fútbol argentino es la tercera categoría, y pudo mantenerse sin sobresaltos, hasta que casi 10 años después, en la temporada 2018-2019, lograría dar nuevamente otro salto grande. Ganó casi de punta a punta el campeonato de tercera categoría y llegó a la primera B nacional, consagrándose campeón con fechas anteriores con más de 8 de diferencia. Ya por ese entonces Tapia presidía la AFA, su hijo Matías estaba al frente del club y las miradas suspicaces rondeaban respecto a la campaña y fundamentalmente a la tarea de los árbitros. No es casualidad que en el momento en el cual Barracas empieza a ascender categóricamente las divisiones del fútbol argentino, Chiqui Tapia ya era el presidente y, como verán después, evidentemente con lo que fue la mejora de la selección argentina a cargo de Scaloni, cada vez se hicieron más y más alevosos los robos. En enero del 2021, Barracas clasificó al reducido por el segundo ascenso a Primera División y terminó finalmente, después de muchísimos partidos sospechados, logrando el ascenso a Primera. Y hablo de muchísimos porque la campaña de Barracas en Segunda División estuvo manchada a lo largo de toda la misma por muchísimos arbitrajes polémicos. Goles en contra no cobrados, goles en offside cobrados. En segunda división del fútbol argentino no hay VAR, por lo cual es mucho más fácil poder hacer este tipo de manejos. Tuvo 9 penales a favor a lo largo de 34 fechas y muchísimas jugadas que evidentemente, si no fuesen Barracas, seguramente el fallo hubiese sido distinto. Desde que Barracas llegó a Primera, todos los equipos y todos los hinchas lo han mirado de reojo. Primero porque está el Chiqui Tapia, que todos sabemos que es el equipo justamente de él y es el presidente de la AFA, sobre todo con el antecedente tan cercano de lo que fue Grondona y Arsenal de Sarandí, un equipo que creció exponencialmente durante la presidencia de Grondona, ganando títulos a nivel local, ganando títulos internacionales como la Copa Sudamericana, y que después de la muerte de Grondona desapareció prácticamente el fútbol argentino, hoy en día olvidado en segunda división y lejos de volver a ascender. Claro, Barracas parece un caso muy similar por lo que venimos viendo y como sabemos las casualidades sobre todo en el fútbol no existen. Y también evidentemente por lo que había sido la campaña en segunda división donde prácticamente a todos los equipos siempre alguna jugada dividida había terminado favoreciendo a Barracas y perjudicando a su rival. Más allá de esto, claro, no es tan fácil robarle a Boca o River en primera división que robarle quizás a Estudiantes de Casero o Quilmes en la B Nacional. Sin embargo, Barracas se la ha ingeniado para siempre terminar siendo más beneficiado que perjudicado, sobre todo cuando juega de local, que lo ponen quizás un día lunes a las 5 de la tarde cuando nadie está viendo el partido y generalmente ahí Barracas hace de las suyas. Se las ha ingeniado para no tener prácticamente problemas con el descenso, un equipo que no tiene ni mucho menos un gran plantel, al menos en cuanto a jugadores individuales, sin embargo se la ha ingeniado para no tener prácticamente problemas con lo que es el promedio y el descenso en el fútbol argentino, y que además hoy en día pelea con los de arriba, pelea con los equipos que pretenden clasificar a zona de playoff en la Copa de la Liga e inclusive soñar, por ejemplo, con clasificar una Copa Internacional, lo cual evidentemente hace 3 o 4 años parecía una locura. Pero desde que creció tanto Barracas, desde que el Chiqui está a cargo de la AFA y sobre todo desde que la selección argentina le va tan bien, parece como que tiene carta blanca el presidente para poder hacer lo que quiera. Parece que todo lo que ha logrado Messi en Qatar, en la Copa América, Scaloni y demás, tapan un poco todo lo que ha sido el fútbol argentino, que es bochornoso. Hoy en día se juega con 14 equipos de un lado, 14 equipos del otro, se tapan descensos, Barracas es un desastre y no ocurre nada. Esto ya lo he hablado en un video y es una consecuencia más, evidentemente, del caso Barracas, que queda tan marcado porque, como les digo, todos los fines de semana termina ocurriendo algo. El último, frente a Independiente, que terminó empatando 2-2, con dos cuestiones clarísimas que con el VAR no pueden pasar por alto: la expulsión de un jugador que después termina siendo determinante, el delantero de Barracas, porque marca uno de los goles y termina generando la falta del segundo gol de Barracas, y un penal que deberían haber cobrado a favor Independiente por una mano de jugador de Barracas, que el VAR hizo la vista gorda y no terminó cobrando nada. Y como esta, si bien claro, con Independiente genera muchísima más repercusión, contra Riestra, contra Sarmiento de Junín, contra Gimnasia de La Plata, contra Central Córdoba, ocurren todos los fines de semana. Evidentemente Barracas es un equipo, como en su momento pasaba con Arsenal y Grondona, claramente beneficiado por el arbitraje, y por ahora parece que la cosa no va a cambiar, al menos mientras Tapia siga estando a cargo. Así que no mucho más para decir. Primero, para la gente del fútbol argentino que conoce perfectamente el caso, creo que es una forma de seguir tratando el tema y darle visualización. Y para la gente de afuera que también me ve, Colombia, México, España, Chile, Perú, de todos los demás países que quizás no tengan ni idea qué es Barracas Central y quizás tengan un Barracas Central en su propia liga o un equipo que en algún momento ha sido extremadamente beneficiado, para que entiendan que el fútbol y este tipo de cuestiones
parece que cada vez es más y más común. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, déjenme su opinión en los comentarios y sin dar muchas vueltas los veo mañana en un próximo video.